Bienvenidos al Exilia, el podcast políticamente incorrecto. En este video te quiero contar la historia de el país que fue rico, que fue primer mundo durante muchísimos años, que lo tenía todo y que decidió dejar de ser primer mundo, dejar de ser rico y ser pobre, ser un país de tercer mundo. Sí, estoy hablando de mi país, de Argentina. Principalmente para los que no son argentinos, creo que debe ser bastante difícil entender por qué Argentina es un país tan caótico, con una economía tan absurda y, y complicada, y por qué en lugar de progresar se hunde cada vez más. Bueno, eh, es difícil hasta de explicar, pero lo voy a tratar de resumir brevemente. Eh, como decía, Argentina lo tenía todo, fue un país muy próspero, llegó a tener el segundo PBI más alto del mundo, atrás de Estados Unidos, y se lo llamaba el granero del mundo, y realmente era un país que te ofrecía posibilidades de trabajo, seguridad, educación, y fue, después de las dos guerras mundiales, el sueño de millones de europeos que huían de una Europa destruida por las guerras, y así como los sajones o los que hablaban algo de inglés eligieron Estados Unidos y Canadá, inclusive los francófonos también eligieron Canadá, los que hablaban español, italiano o portugués se inclinaron por Sudamérica. Y los que hablaban principalmente los españoles y los italianos tenían a Argentina como su destino más deseado, ¿no? Por esto del excelente nivel de vida que había en Argentina. Pero esto se termina después de la Segunda Guerra Mundial, poco a poco, cuando llega el peronismo y Argentina se transforma en un país adicto al populismo, una adicción severa al populismo que hasta el día de hoy continúa, y además una mentalidad y un cambio realmente deja a Argentina de ser un país democrático. Hay que entender que la democracia argentina es solamente una democracia de ficción. Hay elecciones, ahora va a haber elecciones la semana que viene, hay un parlamento que funciona, pero el poder siempre lo tiene el mismo partido, el partido peronista. La prueba de ello es que desde que existe el peronismo hubo 5 presidentes democráticos antiperonistas y 4 de ellos no pudieron terminar su mandato. Sufrieron un golpe de Estado. Los dos primeros con cívico-militares, digamos, los últimos dos 100% civiles. Así que lo que pasa en realidad es que aunque haya un gobierno no peronista, los que tienen el poder son los peronistas. Son los que ponen límites, son los que mandan, son los que dicen hasta dónde se puede llegar. Y justamente el precio que pagó Macri, el último presidente no peronista y el único que consiguió terminar su mandato de 4 años, el precio que pagó por hacerlo fue no hacer nada, no poder hacer ninguna de las reformas que se había propuesto. Y por supuesto a los 4 años perdió la reelección y volvió el peronismo. Ahora se supone que va a ganar uno de los dos partidos de oposición en estas próximas elecciones, pero varios integrantes del gobierno kirchnerista, del gobierno actual, ya han anunciado claramente y repetidamente que el próximo gobierno va a durar muy poco. O sea, ni siquiera lo esconden, que la intención va a ser hacer el quinto golpe de Estado. De todas maneras, yo creo que el daño mayor que el peronismo le ha hecho y le sigue haciendo a la Argentina es
es cultural, es haber pasado de un país que generaba empleo a un país que genera planes sociales, de un país donde la gente venía a trabajar, a un país donde la gente viene a tener beneficios gratis, inclusive desde nuestros países vecinos, como atención médica, por ejemplo. Y un país donde todo está subsidiado por el gobierno y donde todo se soluciona regalándole dinero a la gente para que los vote, como es lo que están haciendo ahora, imprimiendo dinero, imprimiendo y debilitando el peso y generando una inflación brutal, permanente, con varios picos de hiperinflación como el que estamos viviendo ahora. O sea, el costo lo paga la gente igual, solo que lo paga con inflación. Ya llevamos creo que más de 15 dígitos acumulados en las últimas décadas y de inflación y bueno, la realidad es esta, una adicción al populismo que ha transformado un país rico en un país pobre y con una moneda que no vale absolutamente nada. Y una democracia que en realidad es casi que una mafia unipartidista que decide si gana la oposición en las elecciones, cuánto tiempo dura ese gobierno y qué es lo que se les permite hacer. En general, muy poco. O sea, reformas de forma sí, reformas de fondo nunca. Veremos qué pasa ahora este domingo. Yo sinceramente veo muy difícil, creo que seguramente que va a ganar alguno de los dos partidos opositores. Javier Milei, el ultraliberal, es el principal candidato a ser nuevo presidente y tendrá el enorme desafío de sobrevivir a esta mafia que ya ha volteado 4 presidentes y que ya antes de que sea electo ya lo han amenazado repetidamente con un nuevo golpe de Estado. Realmente es muy triste y muy lamentable que un país realmente, como digo, que lo tenía todo, haya elegido por propia voluntad empobrecerse y quedarse sin nada. Veremos qué pasa el domingo y espero haberte ayudado, si no sos argentino, a entender un poquito, aunque sea superficialmente, por qué Argentina está como está. Gracias y hasta la próxima.